El convento entero estaba embarazado. Esa fue la noticia que estremeció a todo el pueblo de San Cristóbal de las Montañas, en el corazón de Chiapas. Una frase imposible, un eco que se repetía en cada esquina polvorienta, en cada mercado y en cada casa humilde. ¿Cómo podía ser real? Nadie lo entendía. El convento de Santa Teresa de Ávila, una construcción de piedra antigua levantada sobre una loma rodeada de cafetales y neblina constante, se mantenía como una fortaleza silenciosa frente al mundo. Sus muros grises, desgastados por el tiempo, guardaban más que rezos, guardaban secretos. Allí, la rutina se medía por el repique de las campanas. Los días transcurrían en un ciclo rígido de oración, trabajo en los huertos y silencio absoluto. Para esas mujeres era el camino más puro hacia la salvación. La Madre Esperanza, una mujer de mirada severa y pasos firmes, dirigía la comunidad con una mezcla de disciplina inquebrantable y ternura contenida. Conocía a cada hermana como si fueran hijas suyas, desde hermana Beatriz, la más anciana, con las manos endurecidas por años de cultivar la tierra, hasta Sor Lucía, la más joven, que apenas había dejado atrás las huellas de la vida mundana. Para Esperanza, el convento no era una prisión, sino un refugio contra las impurezas del mundo exterior. El contacto con el pueblo cercano era mínimo. Solo se permitían breves intercambios de alimentos o alguna obra de caridad, siempre bajo supervisión estricta. La vida allí parecía perfecta, ordenada, incorruptible, pero esa perfección estaba a punto de romperse. Aquella mañana, la capilla se llenaba del aroma de incienso y cera derretida. La luz del amanecer se filtraba entre vitrales coloridos, tiñendo el piso de piedra con reflejos celestiales. Las monjas rezaban en unísono, un mar oscuro de hábitos negros moviéndose al mismo ritmo, como si fueran una sola voz de devoción. Entre ellas estaba hermana Camila, de apenas 22 años, ojos cerrados, labios murmurando súplicas mudas. Un ejemplo de pureza. Fue entonces cuando el silencio sagrado se quebró. Un suspiro agudo, casi un gemido de dolor, atravesó la capilla. Todos los ojos se volvieron hacia Camila. Su rostro estaba pálido. Gotas de sudor resbalaban por su frente. Sus ojos se abrieron desorbitados de terror. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó contra el suelo de piedra. El eco del golpe heló la sangre de Puchindijú. Todas. La rutina que había permanecido intacta por décadas se hizo añicos en un segundo. Sor Clara, su amiga más cercana, fue la primera en correr hacia ella. Ignorando las reglas, se arrodilló y tomó sus manos. Camila respiraba con dificultad y se sujetaba el abdomen con una fuerza desesperada, como si algo invisible la desgarrara desde dentro. Un murmullo inquieto recorrió la capilla. Algunas corrieron a buscar ayuda, otras permanecieron paralizadas por el miedo. Madre Esperanza se aproximó lentamente. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una sombra de alarma. Tocó la frente de Camila, fría, húmeda. No era un simple desmayo. Su voz, firme aunque quebrada por dentro, ordenó: «Llévenla a la enfermería, ahora mismo». «Es una acusación absurda, doctor». La voz de la Madre Esperanza resonó como un trueno dentro de la enfermería. «Ninguna de mis hermanas, ninguna mujer de este convento sagrado podría cometer semejante pecado. Vivimos en clausura. No existe contacto con hombres». El doctor Ramírez, un hombre de cabellos grises y rostro cansado, se llevó la mano al rostro, exhalando con pesadez. «Lo sé, madre. Créame que lo sé. He visto su devoción por décadas. Pero la medicina no miente. Los síntomas están ahí.
claros, palpables. No puedo ignorar lo que mis manos y mis ojos confirman. La palabra plausible cayó como una ofensa dentro de aquellas paredes sagradas. Para Esperanza, aquello era más que un ultraje, era una herida a su fe. Caminó hasta la estrecha ventana que daba al patio. Afuera, el aire húmedo de la sierra olía a tierra mojada. Todo parecía igual, las piedras, los árboles, el cielo nublado, pero en su interior algo se había quebrado para siempre. Se giró hacia el médico, su rostro endurecido por una determinación helada. Esto es un error, un engaño terrible, pero para demostrarlo haremos lo necesario. Examinará a todas, cada una de mis hijas espirituales. Vamos a desenmascarar esta mentira. El doctor asintió lentamente. Un alivio amargo recorrió su cuerpo al tener un rumbo, pero al mismo tiempo un miedo más grande lo oprimía. Temía lo que estaba a punto de descubrir. La ciencia era su religión, y los hechos, sus mandamientos. La orden de la Madre Superiora se esparció por los pasillos de piedra como un veneno silencioso. No había gritos, solo miradas aterradas, murmullos cortados de golpe cuando alguien se acercaba. Obedecer significaba exponerse, y el miedo crecía como fuego oculto. Una a una, las monjas fueron llamadas a la improvisada enfermería. Lo que alguna vez fue un sitio de cuidado, ahora parecía una sala de juicio. La primera fue hermana Beatriz, con más de 70 años y las manos deformadas por el trabajo en la tierra. Entró con la dignidad de toda una vida dedicada a Dios, pero sus ojos mostraban confusión. Había sentido cansancio e hinchazón hacía semanas. Pensaba que era la vejez. El doctor la examinó en silencio y solo negó con la cabeza, incapaz de pronunciar lo que veía. Después vino Sor Inés, fuerte y enérgica, encargada de la huerta. Se rió al principio, culpando a un nuevo fertilizante por sus mareos matinales. Pero su risa murió cuando el médico presionó su abdomen y ella soltó un quejido de dolor. El patrón se repetía: mujeres de edades distintas, personalidades opuestas, todas con los mismos signos imposibles. Mientras el miedo se convertía en pánico dentro del convento, la semilla de la sospecha empezaba a brotar fuera de sus muros. Aquella misma mañana, León, un joven que entregaba granos una vez por semana, llegó con su carreta. En la portería lo recibió Fila Marta, pálida, con los ojos enrojecidos. Él, extrañado, preguntó qué ocurría. «Reza por nosotras, hijo». «Reza mucho», susurró ella con la voz quebrada. Esa frase lo persiguió hasta el pueblo, y al detenerse en la panadería por un café, no pudo contenerse. Se inclinó hacia el panadero, famoso por su lengua rápida, y soltó en voz baja: «Algo grave está pasando en el convento. Las monjas tienen cara de funeral. Una de ellas me pidió que rezara, como si el mundo fuera a terminar», confesó León en la panadería. Sus palabras corrieron como fuego en hierba seca. Al mediodía ya se decía que una monja estaba gravemente enferma, y al caer la tarde, el rumor había mutado. No era enfermedad, era una plaga enviada por Dios como castigo divino. Dentro del convento, la sospecha también empezaba a envenenar el aire. Las hermanas miraban de reojo a Elías, el jardinero. Hombre de pocas palabras, llegaba antes de que saliera el sol y partía solo cuando caía la noche. Nadie sabía mucho de su vida antes de aparecer en la villa años atrás. Corrían rumores de que había tenido problemas con la justicia, y ahora cada uno de sus movimientos era observado. Lo habían visto cerca del pozo, de donde salía el agua que todas bebían y con la que cocinaban. Habría puesto algo allí. La idea era absurda, pero en un clima de miedo, lo absurdo empezaba a parecer posible. Al final de la tarde, el doctor Ramírez terminó los exámenes. Su informe a la Madre Esperanza fue devastador. No era solo hermana Camila.
Eran 5 más. 6 mujeres con los mismos signos inconfundibles. 6 imposibilidades, 6 milagros oscuros. Madre, no sé cómo explicar esto, murmuró el médico derrotado. Científicamente no tiene sentido, pero los hechos están aquí. O estamos ante un fenómeno que la medicina no conoce, o algo terrible está ocurriendo en esta casa. Esperanza sintió el piso desvanecerse bajo sus pies. Miró a sus hermanas, rostros manchados por el miedo y la vergüenza. ¿Cómo pudo el mal infiltrarse en su santuario de manera tan silenciosa y devastadora? Se aferraba a la fe, pero la duda, fría y cortante, comenzaba a clavarse en su corazón. No temía solo por sus almas, sino por la supervivencia misma del convento. Un escándalo así jamás podría contenerse. Y no se equivocaba. La noticia, distorsionada, amplificada por los rumores del pueblo, llegó hasta donde más temía. A los oídos del obispo Damián, en la sede de la diócesis, a decenas de kilómetros. El obispo era un hombre de ambición desmedida, de rostro austero y ojos penetrantes. Gobernaba con mano de hierro, obsesionado con la disciplina y la imagen intachable de la Iglesia. Los escándalos eran para él enfermedades a erradicar sin piedad. Al escuchar los primeros reportes del milagro en el convento de Santa Teresa, su rostro no mostró sorpresa ni preocupación, solo una furia helada y calculadora. La llegada del obispo no fue anunciada por campanas, sino por el crujido fúnebre de las ruedas de 2 carruajes negros recorriendo el camino de tierra. Caballos imponentes arrastraban el peso del poder hasta el portón del convento. No viajaba solo. Lo acompañaba un séquito de clérigos de alto rango, rostros tan rígidos como el suyo. Y a su lado, como sombra silenciosa, venía el padre Gabriel. Gabriel era joven, de ojos encendidos por el idealismo. Creía en la justicia divina y en la misericordia, valores olvidados por la prisa de Damián en condenar. Para él, esa visita no era una cacería de brujas, era una misión para comprender y ayudar. Sentía que la verdad, detrás de aquel misterio, podía ser mucho más compleja que un simple quebranto de votos. Cuando las carruajes se detuvieron frente a los portones, el silencio en el patio fue absoluto. Las monjas, alineadas por orden de Esperanza, bajaban la cabeza temblando. La presencia del obispo era avasalladora, una ola de autoridad helada que sofocaba todo. Damián descendió con un movimiento calculado, su anillo episcopal brillando bajo el sol. No miró a las hermanas. Sus ojos inspeccionaron el edificio como un general revisando un fuerte enemigo. La madre Esperanza salió a recibirlo, erguida, intentando ocultar el tumulto de su corazón. «Bienvenido al convento de Santa Teresa, Excelencia», dijo con voz serena pero firme. «Imagino que la gravedad de los rumores lo trajo hasta aquí. Venimos por la verdad», respondió Damián con frialdad. Su mirada la atravesó y un gesto casi imperceptible de desprecio curvó sus labios. «Pero la verdad ya es evidente. Lo que tenemos aquí es el resultado de una guía débil y de la decadencia espiritual. No se trata de investigar, sino de aplicar el castigo». Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Algunas monjas empezaron a llorar en silencio. A un lado, el padre Gabriel sintió un nudo en el estómago. Aquello no era una búsqueda de justicia, era una ejecución disfrazada de fe. La madre Esperanza no retrocedió. «Con todo respeto, Excelencia, usted está juzgando sin escuchar, condenando sin pruebas. Aquí ocurre algo que ni siquiera la medicina puede explicar. Mis hermanas son inocentes». «Inocentes». El obispo Damián soltó una risa seca sin humor. «La inocencia no hace crecer un vientre, madre. Solo el pecado lo hace». Se volvió hacia su séquito con un gesto autoritario. «Quiero los informes completos del médico local.
Quiero interrogatorios individuales a cada afectada y quiero este lugar sellado. Desde ahora, el convento de Santa Teresa está bajo mi jurisdicción directa. Nadie entra y nadie sale sin mi permiso. La orden cayó como un martillo. El convento, que siempre había sido un refugio, se transformó en una prisión. Los guardias que acompañaban al obispo ocuparon los portones, reemplazando con sus rostros impasibles la acogida amable de las monjas. Esa primera noche, la atmósfera dentro del convento era de puro terror. El obispo y sus clérigos tomaron los mejores aposentos, mientras las hermanas fueron encerradas en sus celdas. Las oraciones nocturnas fueron canceladas. El silencio, antes símbolo de paz, ahora era pesado, opresivo, lleno de miedo e incertidumbre. Desde su ventana, la Madre Esperanza miraba la oscuridad exterior y entendía que la batalla por el alma de su convento apenas comenzaba. Su enemigo no era un demonio invisible, era un hombre con sotana, corazón de piedra y un poder casi absoluto. El amanecer llegó gris y frío, como si el cielo llorara por la paz perdida. La investigación de Damián comenzó con crueldad metódica. Las 6 hermanas señaladas por el doctor Ramírez y otras 6 que el obispo insistió en incluir fueron llevadas al gran salón. Allí, una mesa larga esperaba. Damián y sus sacerdotes más severos se sentaron detrás, como un tribunal inquisidor. Las monjas eran llamadas una por una, obligadas a ponerse de pie frente a ellos, expuestas y solas. La humillación era el principal método. Las preguntas no buscaban la verdad, solo una confesión. ¿Con quién se encontró? ¿Quién fue el hombre que la deshonró? Admita su pecado, y quizá Dios tenga piedad de su alma, repetía un cura anciano con voz áspera. Hermana Camila, aún débil, apenas podía mantenerse en pie. Yo no hice nada, lo juro por la Virgen María, susurraba con lágrimas corriendo por su rostro pálido, pero sus súplicas eran recibidas con miradas frías de desprecio. Mientras tanto, afuera, el rumor de que el obispo había sellado el convento encendió los peores temores. La historia de una plaga fue reemplazada por algo más concreto y escandaloso. Las monjas habían pecado. La presencia de guardias en los portones era la prueba de que algo impuro se contenía dentro. En el pueblo, la indignación crecía. La familia de Ana Clara, una joven de 16 años que soñaba con ingresar al convento, estaba destrozada. Su padre, un hombre trabajador y devoto, golpeó la mesa durante la cena. «Jamás pondrás un pie en ese lugar maldito, son una vergüenza». Nos engañaron a todos. Ana Clara lloraba, defendiendo a las hermanas que tanto admiraba, pero sus palabras se ahogaban en la furia de su padre. La multitud frente a los portones empezó a crecer. Primero eran curiosos, luego enardecidos. Algunos levantaban carteles toscos hechos a mano con palabras de odio. Pecadoras, embusteras, Dios las castigará. Uno de los sacerdotes fieles a Damián se asomó brevemente al portón y lanzó una frase que encendió aún más la hoguera. «Estamos limpiando la casa de Dios. El mal que echó raíces aquí será arrancado de raíz». La muchedumbre lo tomó como un llamado a la acción, y mientras afuera la furia se inflamaba, adentro la tortura psicológica alcanzaba su punto máximo. Damián observaba desde su asiento, brazos cruzados, rostro satisfecho. Cada lágrima, cada negación reforzaba su narrativa de culpa. Se levantó, caminó hasta hermana Beatriz, la más anciana. «Hermana», dijo con falsa suavidad, más aterradora que un grito, «ha servido a Dios por 50 años. No manche el final de su vida con mentiras. Dígame quién fue el responsable». ¿El jardinero? ¿Un viajero? Solo de un nombre. Y su penitencia será más leve. Sor Beatriz levantó la cabeza. Sus ojos viejos, cansados,
pero llenos de dignidad lo enfrentaron. Mi único Señor es Dios, y no tengo pecado que confesarle, Excelencia, porque no he cometido ninguno. La respuesta firme de hermana Beatriz enfureció al obispo. Su máscara de calma se quebró de golpe. ¡Insolente!, rugió. Entonces pudrirás con tu mentira. Se volvió hacia los guardias. Llévenselas, enciérrenlas a las dos en sus celdas. Prohíbo cualquier comunicación, ninguna saldrá hasta que aprendan el valor de la confesión. La orden se cumplió con brutalidad. Las monjas fueron arrastradas hasta sus diminutos cuartos y encerradas a la fuerza. El sonido de las llaves girando en las cerraduras resonó por los pasillos como un eco fúnebre, el final de toda esperanza. En ese instante, los gritos de la multitud afuera se hicieron más fuertes. Luego, el primer estallido. Una piedra voló contra la capilla y destrozó un vitral. Fue la señal de que el cerco se cerraba y la violencia estaba a punto de estallar. Encerradas, las hermanas quedaron sometidas a un silencio impuesto, más doloroso que los gritos del pueblo. La guerra de Damián era ahora psicológica. Al tercer día de confinamiento comenzó la segunda fase. Uno por uno, los sacerdotes de su séquito visitaron a las prisioneras. No traían consuelo, sino amenazas. En sus manos, papeles timbrados con el sello de la diócesis. Confesiones prescritas, vagamente redactadas, admitían debilidad de la carne y desvío del camino sagrado. No había nombres ni detalles, pero bastaba una firma para sellar su culpa. La promesa era siempre la misma, firme, y su penitencia será privada y leve. Rechácelo, y será excomulgada, arrojada a la furia del pueblo. El miedo a perder la iglesia, su identidad y su propósito, era peor que la muerte. Sor Clara, la amiga más cercana de Camila, fue la que más sufrió. Ansiosa por naturaleza, el aislamiento la destruía. Un sacerdote de voz suave pero mirada gélida jugó con su fragilidad. Piense en su familia, hermana. Piense en la vergüenza que caerá sobre ellos, firme, y todo termina. Será un secreto entre usted, el obispo, y Dios. Clara lloraba, negando con la cabeza, pero el veneno del miedo ya estaba en su corazón. La mano le temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Finalmente, firmó. El rasgar de la pluma sobre el pergamino fue como el sonido de su alma partiéndose en dos. La Madre Esperanza, también confinada, supo de la firma por un susurro furtivo. Su corazón se llenó de un dolor insoportable. No sentía rabia hacia Clara, solo una tristeza inmensa. Sabía que Damián tenía un plan, quebrarlas una a una, hasta que la mentira se volviera verdad. La duda se infiltró en las paredes del convento. Algunas hermanas empezaron a preguntarse, ¿y si Clara dijo la verdad? ¿Y si alguna pecó y ahora nos arrastra a todas? La unidad que las había mantenido fuertes comenzaba a desmoronarse, y mientras tanto, los hombres del obispo alimentaban una sospecha paralela. Elías, el jardinero, lo interrogaron en público, en medio del patio, frente a las ventanas de las monjas. ¿Dónde pasa sus noches, señor Elías? ¿Es cierto que tuvo problemas con la justicia en su pueblo? Elías, hombre simple y asustado, tartamudeaba respuestas torpes. Eso solo avivaba la desconfianza. Al caer la noche, una de las hermanas juró haberlo visto de nuevo junto al pozo, haciendo algo extraño en la oscuridad. La pista falsa estaba funcionando. La atención se desviaba, mientras la verdadera fuente del mal seguía oculta. El encierro y la tensión fueron insoportables para hermana Cecilia, la más joven, con apenas 19 años. El mundo que conocía se había derrumbado. Encerrada, escuchando los gritos del pueblo y sintiendo el peso del desprecio, su mente empezó a quebrarse. Elena no se permitió pensar. Con el corazón en llamas,
Asintió con un leve movimiento de cabeza y corrió hacia la oscuridad del bosque. Las ramas la arañaban. El aire frío le cortaba los pulmones, pero no se detuvo hasta perder de vista la tenue luz de la linterna de Cícero. Cuando por fin alcanzó el viejo camino de terracería que conducía al pueblo, se desplomó de rodillas, jadeando. Aún no estaba a salvo. El convento quedaba atrás, pero la misión apenas comenzaba. Esa carta era la última esperanza de todas, y no podía fallar. Mientras tanto, dentro de los muros del monasterio, el obispo Damián ignoraba por completo que su dominio absoluto comenzaba a resquebrajarse. Para él, la firma de Clara era la primera grieta en el muro de resistencia. En su mente, todas las demás caerían con el tiempo. Se equivocaba. La noticia del intento desesperado de Cecilia había sembrado algo inesperado en algunas monjas. No miedo, sino rabia. Madre Esperanza, sola en su celda, rezaba con los puños cerrados. La paciencia se había agotado, y en silencio otras empezaban a sentir lo mismo. En el pueblo, la situación era aún más peligrosa. Los rumores habían alcanzado su punto de ebullición. Decían que las monjas eran brujas disfrazadas, que habían seducido al jardinero, que escondían abortos en criptas selladas. Las versiones cambiaban con cada boca, pero todas coincidían en lo mismo. El monasterio estaba corrompido y Dios pedía justicia. Una turba comenzó a organizarse al caer la noche. Hombres con antorchas y piedras se reunían frente a los portones, gritando insultos. Los guardias del obispo no los detenían. Al contrario, parecían complacidos, como si esperaran el momento de soltarlos. En medio de todo, Padre Gabriel se revolvía en su cuarto asignado, incapaz de dormir. El rostro ensangrentado de Cecilia lo perseguía como un fantasma. Sabía que su traición a Damián tendría un precio fatal si era descubierto, pero ya no había vuelta atrás. Su lealtad estaba con la verdad, no con el monstruo vestido de púrpura. Esa misma madrugada, Elena logró llegar a la casa de Padre Matías en la ciudad vecina. Llamó con los nudillos temblorosos a la puerta de madera. El anciano teólogo abrió, sorprendido al verla tan descompuesta. Cuando Elena le entregó la carta, Matías la leyó con el ceño fruncido y el rostro cada vez más sombrío. «Santo Dios», susurró, esto no puede quedar oculto. El destino del convento acababa de cambiar. La lucha ya no sería solo dentro de los muros. Pronto resonaría en toda la diócesis. Pero mientras Elena descansaba bajo el resguardo de Matías, creyendo haber cumplido su misión, un nuevo peligro crecía dentro del monasterio. El obispo había ordenado preparar un juicio público para las acusadas. No quería simplemente doblegarlas en secreto. Quería un espectáculo de vergüenza y condena frente a todo el pueblo. Y esa decisión sellaría la tragedia. Con un gesto silencioso, lleno de gratitud y desesperación, Elena corrió a través de la noche sin atreverse a mirar atrás. El peso del secreto que cargaba era mayor que su fuerza, pero también era el único rayo de esperanza que le quedaba al convento de Santa Catarina. Tras ella, un sacerdote desconsolado la vio desaparecer entre los árboles, atormentado por una culpa que jamás se atrevería a confesar. El viaje por el bosque parecía interminable. Rama tras rama rasgaban la tela de su hábito, y cada paso era impulsado por una amarga mezcla de miedo y determinación. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, sus pies ya sangraban, pero la ciudad finalmente se reveló ante ella. Allí, en una parroquia sencilla y olvidada, vivía el hombre que podía cambiar el rumbo de todo, el Padre Matías. Era un hombre mayor, de mirada cansada pero penetrante, y la recibió con sorpresa e inquietud. Elena, jadeante, le tendió una
Una carta breve escrita a carboncillo y esperó en silencio. Al leer la nota, la expresión de Matías cambió en cuestión de segundos, de la duda al asombro y del asombro a una indignación gélida. Un nombre escapó de sus labios como veneno: Damião. Conocía bien a ese obispo, ambicioso, manipulador, capaz de alzarse por encima de las ruinas de cualquiera que lo desafiara. Pero esto iba más allá de la política. Era perverso, inhumano. Matías puso la mano sobre el hombro de la monja, reconociendo su valentía. Le dijo que descansara, pero sabía que no había tiempo para descansar. Enfrentarlo requeriría algo más fuerte que las palabras. Probar una atrocidad de tal magnitud ante la Iglesia sería imposible sin pruebas que hablaran por sí solas. Y Matías sabía dónde encontrarlas. Su sobrino, Artur Costa, médico forense de la capital, tenía fama de hombre inflexible, fiel solo a la ciencia e inmune a la presión de cualquier diócesis. Si alguien podía revelar la verdad oculta en 1900, los cuerpos de las hermanas, ese era él. Se envió un mensajero apresuradamente con una carta urgente. 2 días después, Arturo apareció, discreto y atento, para reunirse con Elena y Matías en una posada remota. La historia completa lo dejó sombrío y reflexivo. 12 monjas, muchas de ellas ancianas o demasiado jóvenes, mostrando signos de embarazo en reclusión. No era divino, no era herejía, era un patrón que clamaba por una investigación científica. Su exigencia era clara: necesitaba sangre. Una muestra fresca, preferiblemente de alguien clave, quizás la Madre Superiora. Pero obtenerla sería casi un suicidio, pues el monasterio ya estaba asediado por la influencia de Damião. Aún así, empezó a gestarse una estrategia. El padre Gabriel, un aliado silencioso, sería la clave para infiltrarse y expulsar a Verónica, la madre, sin levantar sospechas. La noche siguiente, comenzó la función. Verónica fue disfrazada de monja enferma, envuelta en gruesos velos y colocada en una sencilla carreta. Los guardias dudaron, pero Gabriel, con su autoridad, los convenció de que necesitaba atención médica urgente. Cada palabra intercambiada era un hilo que flotaba sobre el abismo. Pero, por milagro o por suerte, la farsa se mantuvo y las puertas se abrieron. En el punto de encuentro, la recolección se realizó con urgencia a la tenue luz de una linterna. Artur atesoraba la sangre como si fuera oro, pero advirtió: las pruebas tardarían días y las monjas no disponían de ese tiempo. Verónica sintió que su mundo se desmoronaba. La sentencia de expulsión ya estaba fijada para la mañana siguiente. El reloj, implacable, destrozaba sus esperanzas. Al amanecer, la plaza frente al convento se llenó de una multitud enfurecida. Damião, desde su púlpito improvisado, anunció la expulsión de las 12 monjas acusadas. Las puertas se abrieron y fueron expulsadas, expuestas como criminales entre gritos e insultos. Algunas intentaron proteger a otras, pero ya se había lanzado la primera piedra. El caos amenazaba con arrasarlo todo. En el punto álgido de su desesperación, justo cuando las piedras empezaban a caer sobre las indefensas monjas, un sonido inesperado resonó en el camino. Cascos en estampida. 3 jinetes aparecieron abriéndose paso entre la multitud asustada. Al frente iba el padre Matías, seguido por el doctor Artur, que había viajado toda la noche, y un mensajero con documentos de la capital. ¡Alto!, gritó Matías con su voz firme resonando por encima de los insultos y gritos. ¡Alto en nombre de Dios y de la verdad! El clamor silenció a parte de la multitud, que volvió la mirada hacia las escaleras del monasterio, donde el obispo Damião observaba con el aire de quien ve amenazado su triunfo. «¿Qué insolencia es esta, padre Matías?», rugió el obispo, intentando imponer su autoridad.
pero el médico desmontó con calma, sosteniendo un sobre sellado. Significa, Excelencia, que por fin se ha descubierto la verdad. Tengo aquí los exámenes de la Madre Superiora. Ni ella ni ninguna de las hermanas estuvieron embarazadas en ningún momento. Un murmullo inundó el aire, sembrando el asombro entre los fieles y el clero. El obispo intentó restarle importancia, calificándolo de farsa, acusándolos de falsificar documentos para encubrir pecados. Pero su tono, antes seguro, ya flaqueaba, y la duda empezaba a llenar los ojos de la multitud. Entonces, el doctor Arthur alzó la voz, fría y precisa como un cuchillo. Esto no es un milagro ni es vergonzoso. Es envenenamiento. Encontramos una sustancia sintética en la sangre de la madre capaz de imitar los síntomas del embarazo. Alguien las envenenó, una por una. La conmoción fue inmediata. De víctimas acusadas, las monjas ahora eran vistas como agraviadas. En ese momento, el padre Gabriel, que hasta entonces había guardado silencio, dio un paso al frente con un pequeño libro en las manos. Tembloroso, reveló que el obispo había estado retirando grandes sumas de dinero de la diócesis para comprar compuestos en una farmacia sospechosa de la capital, conocida por traficar con sustancias prohibidas. La prueba estaba ahí, registrada. Damián, furioso, lo llamó traidor e intentó restarle importancia al incidente, pero su nerviosismo aumentó. Fue entonces cuando otro sacerdote, el tímido padre Cícero, no soportó más el peso del silencio. Entre lágrimas, confesó haber escuchado al propio obispo negociando con el farmacéutico, justificando el veneno como una prueba de fe. También reveló que había ayudado a Helena a escapar, incapaz de seguir siendo cómplice de tal crueldad. Las palabras de Cicerón sellaron el destino del obispo. La turba, preparada para apedrear a las monjas, se giró lentamente hacia el verdadero culpable. El rostro de Damián se contorsionó de desesperación. Intentó escapar por la puerta trasera, pero solo encontró a la misma multitud que lo había aplaudido antes, ahora dominada por la furia de la traición. 2 días después, en un tribunal eclesiástico de la capital, el obispo fue despojado por completo de su máscara. Las pruebas eran abrumadoras. El informe científico, los registros financieros, la confesión de Cicerón e incluso el testimonio del farmacéutico, quien lo admitió todo. Sin aliados, Damián fue depuesto, excomulgado y enviado a un monasterio aislado, condenado al olvido. En el convento de Santa Catarina comenzó la reconstrucción. La gente, avergonzada, regresó con flores y velas pidiendo perdón a las hermanas. La madre Verónica las recibió sin rencor, recordándoles que la culpa no era suya, sino del hombre que usó su fe para manipularlas. Las 12 monjas recuperaron su honor en una celebración solemne, convirtiéndose en símbolos de resistencia. El monasterio, marcado por el dolor, renació con esperanza, un recordatorio eterno de que la verdad, por reprimida que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz.